Miren este retazo de tela. Es hermoso, ¿verdad? Me lo traje de Venezuela hace 5 años. Tiene 5 años en mi maleta. Y es hora de hacer algo con él. ¿No creen? Soy Damar de Damar Studio y vamos a ver qué coño hacemos con este retazo de tela. Es posible que ustedes también tengan uno así, ¿no? ¿Están listas? ¡Manos a la obra! Vamos a extenderlo a ver qué tal. Lo que pienso es hacer algo tipo túnica, porque es la mejor forma de aprovechar el material. Ya tiene un estampado fuerte, ¿saben? No necesita un gran diseño porque todo el agregado visual se lo da el estampado. Entonces, dejándolo sencillo, podría quedar bien. Quiero aprovechar también esta esquina. Me parece que es lo que le daría un toque también diferente. Y esta curvatura que tiene. Ven, aquí es más corta y se va haciendo como más larga. Pudiera jugar con eso. Mientras estaba haciendo esto, me acordé de un pin que agregué en Pinterest hace poco, que es como una especie de túnica, algo así, pero es corta. Se amarra la parte de adelante, se amarra atrás y la parte de atrás se amarra adelante, como una especie de blusa cruzada. Entonces estoy pensando que puedo hacer algo así largo. No sé si el largo sería suficiente para un vestido, sería genial, pero no creo que lo sea porque esto es muy corto. Pero igual lo voy a hacer asimétrico, entonces pensé que este puede ser el delantero y el de abajo puede ser el posterior. Voy a hacerle los amarres extra. Estaba pensando usar elástico para la parte delantera y voy a cortar entonces un poquito para acá. Este sería mi hombro y voy a separar esta pieza de aquí para que entonces tener dos piezas, una delantera y un posterior. Voy a hacer el cuello primero, voy a hacer el cuello del delantero y luego voy a hacer el cuello del posterior. Vámonos a la mesa, estoy incómoda. Mejor. Entonces, aquí tengo mi pieza delantera. Lo que voy a hacer es cortar el cuello. Le estoy metiendo 8 centímetros y le voy a bajar unos 6 centímetros. Vamos con el posterior. Le voy a bajar 3 centímetros y le voy a meter los mismos 8 centímetros que le metimos al delantero. Primero voy a hacer este dobladillo del cuello y luego voy a coser los hombros con costura francesa. Aquí está mi cuello. Lo hice 2 centímetros más amplio porque era muy angosto y esa fue la única modificación que le he hecho hasta ahora. Con el sobrante de tela voy a hacer los amarres del posterior. Voy a hacerlos de 45 centímetros y con este sobrante voy a hacer un túnel para forrar el elástico que le voy a poner al delantero. Voy a hacer esto y voy a hacer el dobladillo a todo el borde de ambos costados. Me está gustando cómo está quedando esto. Ya le hice dobladillo a todo el borde de punta a punta. Dejé unos espacios para poner la liga. Quería mostrarles exactamente, o quería ver también exactamente dónde voy a ponerla. Esto quedaría hacia adentro con la liga y esto vendría hacia adelante y se amarraría aquí y quedaría así, como asimétrico. Le voy a dejar ese pico atrás. Me encanta cómo se ve ese pico ahí. Ahora solo me falta ubicar eso, colocar el elástico en el túnel y hacerle todo el dobladillo de abajo. Me gusta. Vamos a terminarla. Voy a colocar los amarres y lo que voy a hacer es introducirlo dentro del dobladillo. Fíjense que en este espacio no terminé el dobladillo. Lo voy a introducir dentro y voy a terminar de coserlo. Luego voy a volver a doblar el amarre y voy a volver a coser por este orillo como para darle refuerzo. Voy a repetir con el otro lado. Y ahora vamos a hacer eso mismo con
el túnel que hicimos para la liga. Esta liga tiene 18 centímetros, que no lo quiero realmente tan apretado. Aquí está el túnel que hice, lo hice en el largo que me dio la tela. Déjame ver. Lo voy a cortar por aquí, que es como a lo que me da el elástico. Ahora voy a coser al delantero así como hicimos con los amarres. Queda por atrás la liga, no quedó nada apretada, pero no importa. Lo que quería era que me recogiera ahí, no que me apretara tanto. Me encanta el pico ahí, o sea, eso no lo hubiese logrado si hubiese tenido un rectángulo perfecto. Esa es la magia de los retazos. La verdad me gusta bastante. No me encanta. Me encantaría si fuese más largo, si hubiese logrado un vestido. Un poquito más largo aquí y un poquito más largo aquí y hubiese sido perfecto. Pero igual me gusta bastante. No me desagrada, me gusta mucho. Bueno, ya mi túnica de retazos está lista. Ahora es tu turno. Ve a rescatar un retazo que tengas por ahí bien escondido, que tengas ahí tiempo queriendo hacer algo con él. Este es el momento. ¿Hacemos un reto? Sí, hagamos un reto. El reto retazo. Vamos, tú puedes. Rescátalo. Nos vemos en la próxima. Chao.